Bueno, bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Buenos días, bienvenido una vez más a nuestro servicio dominical y de adoración en este lindo día que es el Día del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de poner nuestros ojos en una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y para utilizar un pasaje bien conocido, vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 2. Un pasaje bien conocido, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Voy a utilizar la Reina Valera 1960 en el día de hoy. Y la palabra de Dios dice así. Lo voy a leer. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Quiero empezar con una pequeña historia que me encanta decirla, pero yo pienso que se alinea muy bien a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando yo estaba estacionado en Camp Lejeune, en Carolina del Norte, nos tocó a nosotros el llamado de ir a pelear en Irak, ¿verdad? Y en lo que hacíamos nosotros para diversión era que siempre jugábamos dominó. Nunca nos cansábamos de jugar dominó. Constantemente estábamos jugando dominó porque era una forma de nosotros estar activos, estar enfocados en todas esas cosas. Era excelente. Amén. Y en una de esas que estábamos jugando dominó, para los que saben jugar dominó, hay una persona que está delante de ti. Esa persona se llama el frente tuyo. Y somos como un equipo. Uno va poniendo las fichas o los dominó en la mesa y ahí uno se va dando cuenta qué es lo que tiene cada cual dependiendo qué es lo que se pone. Pero cada vez que jugábamos, yo siempre trataba de ganar el juego y hay una frase que se dice en el juego: no cojas el juego para ti solo, o sea, comparte con tu compañero para tener una buena estrategia de cómo avanzar y así tú vencer. Pero yo siempre quería tomar el control y cada vez que íbamos a ganar, siempre hacía yo algo que quería yo alar el juego hacia mí y el amigo del frente siempre me decía: José, lo que pasa es que tú siempre quieres tomar el control de la mesa y quieres alar el juego hacia ti. Y yo, wow, y es cierto. Y yo pienso que eso se trascende o se aplica en diferentes fases de nuestra vida, no importa lo que es. En un juego de dominó, en la finanza de tu casa, en el trabajo, con tus propios planes, con tu cónyuge, con lo que sea. A veces que el problema que impide de que Dios lleve a cabo lo que Él quiere hacer es cuando nosotros nos ponemos en el medio, queriendo tomar el control de lo que está pasando. Y cuando nosotros queremos tomar el control, es dejándole saber a Dios: hey, yo no tengo fe en ti, yo tengo fe en mis propias fuerzas de que yo puedo lograr aquello que yo quiero hacer. ¿Ok? Y eso es un problema. ¿Ok? Esto es un problema. Así como estaba diciendo, en nuestras vidas, nosotros estamos acostumbrados a responder a estímulos externos siempre. Hay cosas que están pasando fuera de nosotros, que eso causa que nosotros hagamos una respuesta, que nos movamos dependiendo de aquello lo que sentimos. Y estos estímulos externos revelan lo que está en nuestro interior, y cuando enfrentamos eso que está delante de nosotros o sentimos alguna amenaza por aquello que sentimos que está externo a nosotros, ¿qué pasa? Nos sentimos incómodos porque no es algo cómodo. Cuando estamos enfrentando cosas que nos estimula de una forma incómoda, queremos responder y eso nos impulsa a actuar de una forma. La pregunta es esta: ¿cómo nosotros vamos a responder a aquello que está pasando? ¿Ok? Lo que pasa es, mis hermanos, que nosotros estamos tan acostumbrados a tomar el control de ciertos aspectos de nuestras vidas que nos volvemos nuestros propios obstáculos. Estamos tan acostumbrados a tomar el control que queremos es tomar el timón y nosotros somos nuestro propio problema. Ahora bien, cuando hablamos de un problema de control, eso se traduce a un problema de fe. Cuando queremos tomar el control de una situación, es porque no tenemos la suficiente certeza en Dios, en dejarle a Él hacer lo que Él solamente puede hacer. Y no tenemos esa certeza y eso se traduce en incredulidad, o sea, falta de confianza. Mi hermano, quiero decirles
que la fe no es solo el instrumento dado por Dios, por la cual yo creo en Cristo para ser salvo. O sea, no es un mecanismo de obra humana o es algo autónomo de nosotros. La fe es más que eso, quiero decir. La fe nos permite a nosotros descansar en Él durante los momentos difíciles que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Entonces podemos decir que la fe es igual a descanso, porque descansamos en Cristo Jesús, sabiendo que se encargará en aquello que nosotros no podemos. Amén. Ahora nosotros no tenemos fe en cualquier cosa, quiero decir. Nuestra fe no es en cualquier cosa. Nuestra fe está sobre una persona y esa persona tiene nombre, cuyo nombre es Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, quiero decirles que me habla de un estilo de vida, porque si tengo una relación con Cristo Jesús, mi estilo de vida debe reflejar esa relación que tengo con Él. Y lo que une esa relación es la fe. Amén. Tenemos que entender que la fe no es solo un concepto que uno visita, pero un estilo de vida que poseemos, porque nuestro caminar es por fe y no por vista. Amén. Voy a repetir eso una vez más. Tenemos que entender que la fe no es un concepto que uno visita, pero un estilo de vida que poseemos, porque nuestro caminar es por fe. Mi hermano, la fe es tan significativa como la sustancia a la cual está unida. Tú puedes tener fe, pero la pregunta es ¿en qué está atada esa fe? ¿Tengo yo fe en la bolsa de valores? ¿Tengo yo fe en el trabajo? ¿Tengo yo fe en mis propias fuerzas? ¿En qué? Esa es la pregunta. Si tu fe está ligada a una mala sustancia, entonces quiero decirte que tu fe será insuficiente. Tendrá límites, no te llevará a ningún lado. Amén. Y la bendición que tenemos nosotros, que hemos sido llamados a la familia de Cristo, es que nuestra fe está atada al mismo autor y consumador que es Cristo Jesús, como acabamos de leer. Y hermano, quiero que sepan esto. Quiero que sepan que Dios está en control de todo, siempre. Él es soberano, su provisión siempre está activa, su voluntad es buena y agradable y perfecta, y Él está en control en todo. Y Él nos ha capacitado para aplicar este conocimiento en nuestra situación, cualquier sea la situación que estemos enfrentando. La forma de nosotros obtener ese conocimiento es a través de su palabra que ha sido revelada. Hemos aprendido que su palabra es suficiente y es segura y es inefable, sin errores. Es todo lo que necesitamos. Amén. Ahora quiero que sepan también, mis hermanos, que esta capacidad que tenemos nosotros no proviene de una fuerza inherente en nosotros, sino del suministro continuo del Espíritu Santo que mora en nosotros y obra a través de su palabra. La palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dependemos por completo de la gracia de Dios diariamente y también dependemos en nuestras capacidad dada por Dios para aplicar esa verdad en nuestras vidas. ¿Hace sentido? Amén. Ahora bien, con ese fundamento de lo que es la fe, vamos a ir ahora a lo que estábamos hablando en la carta de Hebreos. La carta de Hebreos, solamente para dar un pequeño trasfondo, la carta de Hebreos fue dirigida a judíos que ahora son cristianos, que por una serie de situaciones externas, problemas externos, difíciles que están experimentando, como usted y como yo, hemos experimentado momentos difíciles, problemas y situaciones externas. Ellos han querido ahora dejar el cristianismo y regresar una vez más al judaísmo. Nosotros a veces no hemos sentido así, en la cual queremos tirar la toalla. No quiero seguir este caminar más. Señor, he orado, Señor, te he buscado, Señor, veo que tú no estás en ningún lado. Y eso es lo mismo que le está pasando a esta audiencia a la cual la carta se está dirigiendo. Y como muchos de nosotros, mis hermanos, esta audiencia en Hebreos dudó de lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, cuando hacemos un análisis del libro,
nos damos cuenta que nosotros, usted y yo, tenemos un reto. We have a challenge. Tenemos un reto. Y nuestro reto es este, mis hermanos. Confiar en Cristo Jesús. That's it. Confiar en Dios. Amén. La carta de Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice lo siguiente. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Y el mismo libro de Hebreos en capítulo 10, versículo 39 dice lo siguiente. Pero nosotros no somos como los que retroceden por perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. La preservación de los santos. La misma carta da el aliento. La misma carta apunta a no perder, a no desmayar, sino confiar en aquel que nos da la fe. Ahora, el pasaje que leímos de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, hay 3 puntos que vamos a ver. Primer punto es puesto los ojos en los testigos. Segundo punto, puesto los ojos en nosotros. Y el tercer y último punto es puesto los ojos en Jesús. Amén. So vamos a poner los ojos en 3 diferentes lugares. En los testigos, en nosotros y en Jesús. Amén. Vamos a ver el primer punto. Puesto los ojos en los testigos. El pasaje dice en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, del pasaje que estamos leyendo, empieza de esta forma. Por tanto, ¿verdad? Por tanto. En otra palabra, está hablando de que, por tanto, o por lo que ya expliqué, dice el autor, por lo que ya yo he dicho. ¿En dónde él había hablado de esto? Bueno, en el capítulo 11. En el capítulo 11 ya le había dado una introducción, así que por tanto de lo que yo había dicho. Y como dice el versículo 12 cuando continúa, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Así que ponemos nuestros ojos ¿en quién? En los testigos primero. ¿Ok? Gran nube de testigos me habla de una gran multitud de personas. Es eso lo que está diciendo el pasaje. Una gran multitud de personas. Y estas personas son testigos. ¿Y qué es un testigo? Alguien que testifica de algo que vio o que escuchó. Es un witness. Es alguien que vio algo o escucha algo y habla de eso. Amén. Y cuando leemos el capítulo 11, que es el capítulo anterior, vemos como un denominador común que todos esos testigos o todos esos personajes que vieron o escucharon tenían algo en común. Y ese denominador común es la fe. Porque cuando uno está leyendo el capítulo 11 decía, por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe y por la fe. Ellos pudieron llevar a cabo grandes cosas por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de ella misma. Amén. Y quiero decirle, mis hermanos, que estos testigos están presentes y están revelados en su palabra para dejarnos saber que sí se puede confiar en Dios a través de un mecanismo dado por él mismo llamado fe. Amén. Por eso que la palabra es clave cuando dice que sin fe es imposible agradarle a él. El mismo pasaje de Hebreo lo dice. Hebreo capítulo 11, versículo 6. Amén. Ahora bien, quiero decirle, mis hermanos, que la confianza, que también es un sinónimo de fe, no es igual a la ansiedad, preocupación y frustración. No lo es. Tú no puedes decir que tú tienes fe y estar ansioso. Tú no puedes decir que tienes fe y estar preocupado. Tú no puedes decir que tienes fe y estar frustrado. No, no se mezclan. No van juntos. La confianza o la fe sí es igual a esperanza, a seguridad y a descanso. Eso sí. La fe es igual a esperanza. La seguridad viene a través de la fe, la confianza que tengo en Cristo Jesús y descanso en su obra terminada y completa en saber de que Él se encargará de aquello que yo no me encargo. Amén. Y estos testimonios que vemos en el capítulo 11 nos demuestran a nosotros que la llave para confiar en el proceso o la fórmula es vivir por algo y es vivir por fe. Amén. La definición de fe que nos da el autor de Hebreos se encuentra en el mismo capítulo 11, versículo 1. Lo leímos nosotros en nuestra lectura continuada en esta mañana. Dice, es pues la fe, la certeza
o la convicción de lo que espera y de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esta la definición de fe. En otras palabras, es estar seguro en aquello que nosotros no tenemos ninguna evidencia empírica. Una palabra para aquellos que estudian en altos niveles académicos empírico. ¿Qué quiere decir una evidencia empírica? O sea, es información que solamente se obtiene a través de observación y documentos de ciertos comportamientos o patrones. O sea, yo sé a través de observación X cosa porque veo que hay un comportamiento o un patrón de cosas. Eso es lo que quiere decir una evidencia empírica. Empirical evidence. ¿Ok? Ahora bien, quiero decir algo. Es necesario que entendamos esta parte que es crucial para nosotros. La fe bíblica no es una fe ciega, mis hermanos. Esa cosa de que have a blind faith, eso no existe, no es una fe ciega, ¿ok? No es un salto al vacío, ni un sentido místico de provisto de evidencia, mis hermanos. No es que ahora yo voy a lanzarme como un loco, porque eso no es fe, porque la fe de Dios no es una fe ciega. Al contrario, mis hermanos, la fe cristiana descansa sobre la evidencia más firme, más sólida y más segura que puede existir en todo el universo. ¿Y cuál es esa evidencia? Mis hermanos, no es que nuestros ojos físicos puedan ver en estos momentos, sino el testimonio infalible de su palabra, quiero decirle. No es que, aunque yo no lo vea, yo confío en lo que su palabra dice, porque su palabra es segura, es infalible. Amén. Y es lo que nosotros necesitamos y es completa para nosotros. Y sobre todo, aparte de su palabra, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿En donde? En nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, tenemos su palabra y esa es la evidencia que necesitamos para seguir adelante. Amén. Dice el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se ve. O sea, todo alrededor da evidencia de que existe un Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 habla de eso. Amén. Y el Salmos 19, versículo 1 al 3 habla de eso. Mis hermanos, cuando nosotros vemos el orden del universo, el sustento de la vida, y vemos todo alrededor, cómo se sostiene, eso es nosotros contemplando la gloria de Dios. Pero nuestra fe no se detiene en la naturaleza. Nuestra fe va más allá y descansa en el terreno más firme que existe. Y eso es en las promesas de Dios. Y la promesa de Dios está revelada ¿en qué? En su palabra. La creación es suficiente para nosotros entender que existe un creador, pero su palabra es lo que necesitamos porque nos habla de una relación con Él, de cómo caminar, de cómo andar, de cómo comportarnos. Todo eso se revela en su palabra. Cuando el autor de Hebreos nos llama a nosotros a poner nuestros ojos en Jesús, no nos está pidiendo que ignoremos la realidad o que cerremos los ojos a la dificultad. O sea, lo que está pasando fuera de nosotros, tangible o no, es algo que es real, mis hermanos. Él no está diciendo cierra los ojos, Él no está diciendo ignora lo que está pasando porque es una realidad para tu vida y para la mía también. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es lo siguiente, no está llamando, aquí viene a fijar la mirada en aquel que es fiel, en aquel que habló y sostiene el mundo por el poder de su palabra. El mismo personaje que vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, es el mismo personaje que vemos en Hebreos 12, versículo 1 al 2, y es el mismo personaje que habita en nuestros corazones, Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra certeza no depende de las circunstancias y no depende tampoco que las circunstancias cambien en el día de mañana o el próximo mes, sino que dependen de que Dios no pueda mentir, porque lo que Él habla es su verdad. De eso depende.
No depende de que la circunstancia cambie, sino depende de que nuestro Dios no miente, sino de lo que Él habla es verdad. ¿Y en dónde vemos esa evidencia? En su palabra. En su palabra. Su espíritu también es nuestra garantía, nos da la seguridad también que necesitamos para seguir adelante. Y sus promesas, quiero decirles, son el ancla que nos mantiene a nosotros firmes en seguir adelante confiando en Él, a pesar de lo que esté pasando. Pues como he dicho, la confianza en Cristo es igual a descanso, a esperanza y a seguridad. Amén. Segunda de Corintios, un pasaje conocido, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo ahí le dice a los corintios que nosotros andamos es por fe y no por vistas. Ahora, eso es lo que trae cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los testigos. Dan evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. La creación da evidencia de lo que Dios es capaz de hacer porque Él sostiene todo por el poder de su palabra. Y su palabra da evidencia de lo que Él es capaz de hacer. Y sobre todo el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante, nos asegura, nos preserva. Amén. Ahora el segundo punto es puesto los ojos en ¿quién? En nosotros. Ya vimos los testigos. Ahora en nosotros, porque ¿qué dice el versículo del capítulo 12? ¿Cómo continúa el versículo 1? Dice así: despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y aquí viene, y corramos ¿con qué? Con paciencia. Wow, increíble, ¿verdad? La carrera que tenemos delante de nosotros. Correr con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Vamos a ver este versículo. Primer punto del versículo: despojémonos de todo peso y todo pecado. Amén. La palabra griega aquí que habla de despojar es la palabra apekduomai. Apekduomai, que quiere decir salirse de uno mismo. Salirse de uno mismo. Amén. Esa es la misma palabra que nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando dice, y despojaos del viejo hombre. O sea, quítese de uno mismo. No estamos hablando de un despojo allá en Hialeah, o que te posan una cosita, no. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Estamos hablando diferente, despojaos, o sea, cambia tu antigua manera de hacer las cosas. Y es el mismo que se usa en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Es eso, es quitarnos de algo. Pero aquí dice despojaos, ¿quitarse de qué? Primer cosa que dice es peso. Peso. ¿Qué es el peso? Weight, algo que pesa. ¿Y qué es lo que normalmente hace algo cuando pesa a nosotros como un ancla? Cuando se tira un ancla en una lancha que no se mueve. O sea, nos inmoviliza, nos estorba, no nos deja a nosotros movernos. Nos mantiene firmes ahí. Y un peso puede ser diferentes cosas. Un peso puede ser la gente que te rodea. Un peso puede ser el pasado que todavía estás recordando. Un peso puede ser el materialismo. Un peso puede ser el qué dirán. Un peso puede ser la comparación. Puede ser una cantidad de cosas el peso, ¿verdad? Pero no solamente dice que despojémonos del peso, pero también dice despojémonos del pecado. El pecado que está aquí en este versículo no es solamente cualquier pecado, sino el pecado de incredulidad, o sea, el pecado de no creer. Porque estamos hablando en el concepto de fe y en el contexto, de fe. Entonces, no solamente del pecado que nos rodea fácilmente, que tenemos que despojarnos de eso, pero también del pecado de incredulidad. Y esto nos ata a nosotros, nos ata y nos impide a salir de nosotros mismos, o sea, a despojarnos de nosotros para salir a buscar socorro a Cristo. Amén. Si nosotros resolvemos este problema de incredulidad, entonces vamos a resolver el problema del pecado. Porque tenemos que despojarnos de todo peso que nos impide creer. Es eso lo que está diciendo. Quítate todo obstáculo que te impide creer en lo que Dios es capaz de hacer para tu vida. Es eso. Amén. Entonces, es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Los testigos hablan de lo que ellos pudieron hacer a través de la fe. Ahora nosotros, para nosotros poder ser como esos testigos,
tenemos que quitar todo peso que es un obstáculo para la incredulidad, para nosotros también llevar a cabo una historia similar a la de Hebreos capítulo 11, para nosotros también poder decir, por la fe en Cristo Jesús, X cosa. Amén. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer? Bueno, aparte de poner los ojos en el testigo, aparte de poner los ojos en nosotros, nuestro último punto es poner los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora llegamos a este último punto, mis hermanos. El autor de Hebreo nos dice que el primer punto es mirar a los testigos, el segundo es mirémonos nosotros mismos. Y ahora él dice lo siguiente, leemos Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Lo primero que vemos es que él es el autor y consumador. Esa palabra es clave, porque esa palabra quiere decir que él es el principio y el fin, el alfa y el omega, que apunta a Cristo. En otras palabras, él fue quien nos escogió y a través de este caminar con él, lo que él empezó, él lo terminará. O sea, Dios te elige, Dios te regenera, él te da la justificación, él te justifica, ahora empieza el proceso de santificación y él no dejará que tú caigas porque él te persevera. Aquel que empezó la buena obra en ti, la terminará. Amén. Eso te debe de dar una seguridad y un alivio en saber de que tu relación con Cristo, tu salvación, no depende de tus fuerzas, sino depende de lo que Cristo hizo. Amén. Y también nos afirma aún más porque nos damos cuenta que nosotros no estamos solos, porque el autor y el consumador de la fe está con nosotros y en nosotros. Amén. Así que nosotros quizás no podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor, lo que pasó, lo que está en nuestro pasado, lo que está en nuestra mente. Quizás no podemos cambiar el ambiente, pero sí podemos hacer algo. ¿Y qué es eso que podemos hacer? Poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Eso sí podemos hacer, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. El trabajo de Jesús es el siguiente, es llevarnos y guiarnos a través de este periodo tan difícil, esta carga tan pesada, quizá de dolor y dificultad. Cualquiera que sea la carga, el Señor está ahí para ayudarnos a cargar eso. Amén. Pero la pregunta es esta, entonces, mis hermanos, porque, estoy escuchando todo esto, todo lo que tú dices, pero en medio de una situación difícil, ¿cómo yo pongo mis ojos en Jesús? Esa es la pregunta. Porque es la realidad de la vida. Que aquí yo le he dicho, no le estamos pidiendo, el Señor no nos dice a nosotros, cierra tus ojos, no crea, ignora la realidad. Al contrario, confía en mí. Pero ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo poner mis ojos en ti? Bueno, el mismo versículo lo dice. Miren lo que dice el versículo. El cual por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Mi hermano, si hay alguien que sufrió algo similar o peor que tú, es Cristo. Él sabe lo que es eso. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Porque si él estaba pasando por un momento de sufrimiento y él pudo poner sus ojos delante para seguir adelante con un gozo en medio de la dificultad, ¿cómo lo hizo él? Vamos a ver. Y quiero decirle, mis hermanos, para Cristo no fue nada fácil la cruz. Eso lo sabemos. Lo que él pasó no fue nada fácil. Sabemos que él fue crucificado un viernes, pero él no quedó muerto, sino que resucitó el domingo. Pero ¿cuál fue su motivación? ¿Qué fue lo que lo impulsó a seguir adelante? Bueno, ahí dice el gozo. Por el gozo que estaba delante de él. Mis hermanos, aunque él estaba pasando por un momento difícil el viernes, su mente, su corazón y sus ojos estaban puestos en el domingo. Mis hermanos, aunque estemos pasando por un momento difícil, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón debe estar puesta en sus promesas que están reveladas en su palabra, mis hermanos. Cada vez que dudemos, eso debe ser una alerta para correr de una vez más hacia la cruz y ver lo que dice su palabra, para tener un recordatorio de las promesas de Dios, de no olvidarnos de lo que Él es capaz de hacer, mis hermanos. Dios sabía que el domingo llegaría. Cristo sabía que el domingo llegaría. Nosotros también tenemos
algo excelente. Sabemos que hemos sido justificados, el problema del pecado ha sido solucionado por Él. Tenemos una relación con Él. Pase lo que pase, nuestra meta, mis hermanos, no es hacer de este mundo caído un paraíso. Nuestra meta no es vivir aquí eternamente, sino vivir con Él en la gloria. Esa es nuestra meta. Pero de aquí en adelante, de aquí hasta que ese momento llegue, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque pase lo que pase, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y nos dará paz en saber de que Él está en control de lo que pase. Cuando entendemos muy bien la soberanía de Dios, eso debe de cancelar cualquier ansiedad que tenemos nosotros por dentro. Amén. Y para concluir, mire, mi hermano, yo quiero decirle algo. A mí me gustaría decirle a todos los que están escuchando de que la vida cristiana es libre de problemas. Oh, yo quiero que tú sepas de que Dios quiere que tú estés bien. Oye, si yo estuviera diciendo eso, yo te estuviera mintiendo de una. Acabamos de leer en nuestra lectura continuada, leímos Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 40. Se lo dejo de tarea otra vez para que lo lean, de cómo estas personas sufrieron y las cosas que enfrentaron. Usted y yo vamos a pasar por tribulaciones, usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a tener diagnósticos difíciles, mis hermanos. Es parte de vivir ese resultado de vivir en un mundo caído. En este mundo vamos a tener problemas, sea cual sea, pero yo quiero que tú entiendas algo, mis hermanos. Yo conozco un hombre que por el gozo puesto delante de él, él sufrió por ti y sufrió por mí. Y resucitó, y aquí viene, está sentado en el diestra del Padre, al lado de él, en el trono de Dios. Y ese hombre tiene un nombre, y su nombre es Jesús, Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero decirte que Cristo es el único que nos lleva al lugar seguro, porque Él nos preserva a nosotros. Amén. Miren lo que dice el versículo 3 para continuar, para concluir. Versículo 3 dice así. Así que si hay algo que tú tienes que considerar, el autor dice, considera aquel. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos testigos, tenemos entonces qué hacer en nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer luego? Poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que tú haces en nosotros, Padre Celestial. Y te pido, Señor, de que tú continúes, Señor, trabajando en nosotros, Padre, dándonos a nosotros entender, Padre Celestial, de que no estamos solos en esta carrera, Señor. Que aunque en este mundo, Señor, tenemos problemas, Señor, tenemos aflicciones, Padre, estamos rodeados de dificultades, tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como dice tu palabra. Mis hermanos, no trate de cambiar tu ambiente, no trate de cambiar las cosas que están alrededor, no trate de tomar el control. Más bien, a través de la ayuda del Espíritu Santo, pon tus ojos en Jesús. Camina por fe y Él te llevará a un lugar seguro. Y quiero cerrar en esta hora con esta bendición de 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de los santos sea con vosotros todos los días. Amén y amén. Que el Señor le bendiga en esta hora. Bendiciones.